No fue el grito lo que los perseguía. Fue el silencio que siguió. En un tranquilo suburbio de Maple Ridge, a solo 20 millas de Charlotte, Carolina del Norte, Elle James, de 8 años, desapareció sin dejar rastro mientras regresaba a casa de sus clases de piano. No había marcas de neumáticos, ni entradas forzadas, ni rescate. En un momento, estaba despidiéndose de su profesora en el camino de entrada. 10 minutos después, ya no estaba. A la mañana siguiente, su foto estaba pegada en postes de luz, gasolineras y publicaciones de Facebook. 100 voluntarios recorrieron las calles. Drones sobrevolaron la zona. Incluso trajeron perros rastreadores. Aún así, nada. Era como si la tierra se la hubiera tragado entera. La comunidad entró en luto antes de que se conociera la verdad. Se realizaron vigilias. Un oso de peluche y un santuario de flores crecieron bajo la señal de stop en su calle. Su madre, Paula James, dejó de hablar por completo. Su padre se sentaba frente a su casa todas las noches con la luz del porche encendida, como si ella pudiera volver caminando a casa. Todos tenían una teoría, un vagabundo de paso, un secreto familiar, incluso una venganza de un vecino. Pero después de 23 días sin señales de vida, las pistas se agotaron, y el pueblo comenzó a aceptar silenciosamente lo impensable. Ella no iba a volver a casa. Fue entonces cuando la oficial Dana Mercer apareció con un perro que nadie quería. Dana no era nueva en la fuerza. De hecho, había regresado a casa desde Atlanta después de 15 años en narcóticos y operaciones con K9. Pero no había planeado traer a Thor con ella. Thor era un pastor alemán enorme, canoso y tenso, con un pasado tan complicado como el de cualquier hombre con el que Dana hubiera trabajado. Había sido retirado temprano después de que su manejador muriera durante una redada, y nadie parecía poder conectar con él desde entonces. La mayoría de la fuerza pensaba que estaba acabado, inestable, quizás incluso peligroso. Pero Dana vio algo más. Vio a un perro que todavía tenía trabajo por hacer. Así que cuando el caso de Elle se enfrió y el pueblo comenzó a olvidar, Dana solicitó una nueva revisión, con Thor liderando el camino. El departamento apenas parpadeó. Estaban sin opciones. ¿Realmente crees que el perro va a olfatear un fantasma?, bromeó un oficial mientras Dana ponía la correa de Thor en el borde del vecindario de Elle. Vamos a averiguarlo, dijo ella. El primer día fue un fracaso. Thor olfateó una docena de patios, ladró algunos botes de basura y gruñó a un camión de correo. Dana lo paseó por 3 calles, volvió sobre la ruta de Elle desde su clase de piano hasta su casa, incluso lo dejó sin correa en el jardín comunitario detrás de la escuela. Nada. Pero la mañana siguiente fue diferente. Tan pronto como Dana abrió la puerta de su patrulla y Thor salió, sus orejas se levantaron, la cola se puso rígida, el cuerpo tenso. No corrió, pero tiró fuerte hacia un callejón sin salida a pocas calles de la casa de Elle. El tipo de calle donde los árboles daban demasiada sombra y los buzones no se habían limpiado en meses. Al final del callejón estaba una casa beige de 2 pisos con persianas agrietadas y hiedra trepando por el lado. Nada en ella gritaba sospechoso. De hecho, era aburrida, ordinaria. Dana reconoció el nombre del buzón, Weitbricht. Pareja mayor, Harold y Joanne. Llevaban 30 años en el pueblo. Sin hijos, sin antecedentes. Pero Thor no se movía. Rodeaba la casa como si estuviera leyendo tinta invisible. En la puerta lateral, se detuvo, luego gruñó. Bajo, agudo. Tranquilo, susurró Dana, arrodillándose a su lado. No había nada que ella pudiera ver, solo una manguera de jardín, una carretilla y una puerta de tormenta al sótano que parecía no haber sido abierta desde que Clinton estaba en el cargo. Thor se sentó con fuerza frente a ella, ladró una vez, luego miró a Dana, y por primera vez en el caso, ella sintió algo más que desesperanza. De vuelta en la comisaría, su informe provocó ojos en blanco y encogimientos de hombros despectivos. Ya buscaron esa casa el día 4, dijo el capitán Rallins. No había señales de entrada forzada. El anciano incluso ofreció café. A Dana no le importó. Algo está mal. Thor está captando algo. Déjenme volver a entrar. Rallins suspiró. A menos que tengas causa probable, necesitarás otra orden. Y el juez Simmons no las entrega como caramelos. Pero Dana sabía cómo funcionaba esto.
Los oficiales de K9 tenían cierta flexibilidad, especialmente cuando se trataba de detección de olores. Solicitó una revisión secundaria y llamó por una queja de ruido por si acaso. 2 días después, estaba nuevamente en la puerta de los Vallbricht, con su placa, orden en mano y Thor a su lado. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que esta historia no es solo sobre una niña o un perro. Es sobre el instinto, la persistencia y el momento en que alguien se niega a rendirse cuando todos los demás ya lo han hecho. Suscríbete a Héroes por los Animales para seguir historias reales como esta, donde el coraje viene en 4 patas. Johanne Vallbricht abrió la puerta con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Otra vez aquí, dijo, inclinando la cabeza. Ya hablamos con los otros oficiales. Sí, señora. Solo estoy siguiendo algunas señales de olor. No tomará mucho tiempo. Ella dudó, pero los dejó entrar. Thor se movió como si estuviera en una misión. A través del pasillo, pasando por el comedor polvoriento hasta la cocina, luego bajó las escaleras. El sótano olía a naftalina y a serrín de pino. Había estantes llenos de latas de pintura, cajas de luces navideñas y una lavadora que no se había usado en semanas. Dana miró a su alrededor. Nada extraño hasta que Thor se detuvo justo frente a la pared del fondo. No ladró, no gruñó. Solo miró, con las orejas hacia adelante, la cola inmóvil. Dana se acercó. La pared era azul claro, de yeso, pero había grietas finas cerca de la esquina, casi como una costura, y la pintura estaba demasiado fresca. Puso su mano sobre ella. Cálida. Demasiado cálida para un sótano. Se volvió hacia Johanne. ¿Qué hay detrás de esta pared? Johanne parpadeó. Almacenamiento. Mi esposo lo construyó hace años. Solo cosas viejas. ¿Le importa si? Me importa, la interrumpió, de repente más cortante. Ya tuvo su vistazo, oficial. Ahora, si no le importa. Dana miró a Thor. No se había movido ni un centímetro. Señora, dijo, avanzando. Necesitamos abrir esta pared. Fue entonces cuando la mano de Johanne tembló, y Dana vio la verdad en sus ojos. No solo sabía qué había detrás de esa pared. Ella ayudó a ponerlo allí. Thor no se movió. Estaba congelado al pie de la pared del sótano, con las orejas levantadas, el pecho tenso, la cola rígida detrás de él como una vara. No ladraba, no gruñía, solo esperaba, mirando fijamente un lugar que ningún ojo humano encontraría sospechoso. Pero Thor, él lo sabía. La oficial Dana Mercer también lo sabía. Lo sentía en su columna, en la forma en que el cuerpo de Thor reaccionaba. No estaba adivinando. No estaba distraído. Estaba absolutamente seguro. Señora, repitió Dana, con tono firme. Apártese. Johanne Vallbricht temblaba ahora. Agarraba el borde de su cardigan como si pudiera anclarla en su lugar. Es solo un espacio de arrastre viejo. No hay nada ahí atrás, solo ratones y cajas. Dana la miró fijamente a los ojos. Muévase ahora. Johanne no lo hizo. Solo miró, con el labio temblando ligeramente. Thor dio un paso adelante, soltando un ladrido de advertencia agudo que hizo que Johanne saltara. Eso fue suficiente. Johanne se apartó. Dana llamó por radio. Código 63. Posible estructura oculta, solicitando refuerzos. Y necesito un equipo de demolición ahora. Minutos después, llegó un pequeño equipo de oficiales con herramientas y luces de apoyo. Dana aseguró a Johanne arriba con una oficial mientras Thor permanecía firme abajo. No había parpadeado siquiera. Un oficial golpeó con un mazo fuerte en la pared. El primer golpe rompió el yeso. Un segundo golpe hizo volar el yeso. El tercero abrió un hueco, y un olor los golpeó inmediatamente. No era muerte, no era podredumbre, pero algo estaba mal. Era aire que no pertenecía a un sótano sellado. Ligeramente húmedo, ligeramente cálido. El olor de demasiado aliento en muy poco espacio. Las linternas barrieron el interior. Más allá del yeso destrozado había un espacio de arrastre de 3 pies que conducía a un panel de madera contrachapada toscamente atornillado, como si alguien intentara ocultar un mal secreto rápidamente. Dana se arrastró primero, con la pistola enfundada, linterna en una mano.
El panel se desprendió con un solo tirón fuerte. Detrás, había una pequeña habitación oculta, del tamaño de un armario. Estaba iluminada por una linterna a batería colgada de un clavo. Había un colchón en el suelo, manchado, arrugado. Una mochila rosa de niña estaba apoyada contra la pared. Una caja de jugo a medio terminar estaba junto a ella. Entonces, desde las sombras en la esquina lejana, un susurro: «Por favor, no grites». El corazón de Dana se detuvo. Apuntó su linterna. Una pequeña figura se desplegó desde la esquina, como un papel frágil siendo cuidadosamente desdoblado. Elle James, cabello enredado, rostro pálido, ojos enormes y asustados. Llevaba la misma sudadera morada del cartel de desaparecida, aunque ahora estaba rota en las mangas. Sus rodillas estaban magulladas, su labio cortado, pero estaba viva. Estaba viva. «Elle», preguntó Dana, arrastrándose hacia el espacio. «Cariño, ¿eres tú?» La niña no respondió al principio. Se encogió contra la pared. Thor ladró una vez desde detrás de la brecha, agudo, pero no agresivo. Los ojos de Elle se abrieron, luego se suavizaron. Miró alrededor de Dana y susurró: «El perro». Dana se volvió. «Thor, ¿lo conoces?» Elle asintió débilmente. Estaba afuera. Lo escuché ladrar ayer. Pensé que tal vez era seguro. Dana tragó con fuerza. «Estás segura ahora. Vamos a sacarte». «Está bien, estás bien». Pero Elle no se movió. Sacudió la cabeza lentamente. «¿Está el hombre silencioso?» Dana se congeló. El hombre silencioso. Arriba, Joanne Weitbricht estaba sentada en la mesa de la cocina como una estatua. Sus manos estaban cruzadas, pero sus nudillos estaban blancos como hueso. No había dicho una palabra desde que llegaron los refuerzos. Cuando el equipo confirmó que ella estaba viva, se llamó a los paramédicos de inmediato. Dana llevó a la niña en brazos, envuelta en una manta de emergencia. Ella se estremeció bajo la luz y se aferró al hombro de Dana como si su vida dependiera de ello. Thor la siguió de cerca, sin quitarle los ojos de encima a la pequeña. Cuando ella fue llevada en camilla a la ambulancia, los vecinos comenzaron a salir de sus casas. Los susurros se convirtieron en jadeos. Alguien dejó caer su café. Un hombre de la calle de enfrente salió corriendo en pantuflas y gritó: «¿Es ella? Dios mío, es ella». Los paramédicos confirmaron que, aunque ella estaba débil y deshidratada, se recuperaría. La mayor preocupación: trauma, daño psicológico. No había salido al exterior en más de 3 semanas. Dentro, Dana sentó a Joanne nuevamente. «¿Quién es el hombre silencioso, Joanne?» Sin respuesta. «¿Tu esposo?» Joanne finalmente parpadeó. Él dijo que la estaba ayudando. La mandíbula de Dana se tensó. ¿Ayudando? Dijo que su familia no la quería, que la lastimarían, que necesitaba un lugar seguro. Dijo que le enseñaría a confiar de nuevo. Dana la miró con incredulidad. «Entonces, lo ayudaste a construir una prisión». El rostro de Joanne se derrumbó, pero no había lágrimas, solo un murmullo casi infantil. Él dijo que estábamos haciendo lo correcto. Thor, aún de pie junto a Dana, dejó escapar un gruñido bajo. Harold Weitbricht no estaba en casa durante el descubrimiento. Según informes, había salido esa mañana a buscar medicamentos y no había regresado. Se emitió una alerta general al anochecer. Su vehículo, un sedán azul oxidado, fue encontrado abandonado cerca de un sendero para caminatas a 10 millas fuera del pueblo. Encontraron a Harold 2 días después, escondido en una cabaña de caza con cuerda, provisiones de comida y una de las medias de Ellie en su mochila. Fue arrestado sin incidentes. Lo que siguió fue una tormenta mediática. Camiones de noticias llenaron la calle. Cada medio nacional quería la primicia sobre la niña detrás de la pared. Pero el verdadero crédito no fue para la tecnología, las pistas o las llamadas anónimas. Fue para Thor, el perro que no soltó. Thor se convirtió en un héroe local de la noche a la mañana. Los niños lo dibujaron con tiza en las aceras. El departamento del sheriff recibió más de 3,000 cartas en una semana, la mayoría dirigidas al valiente perro.
Una clase de cuarto grado envió a Thor una caja llena de huesos de mantequilla de maní y tarjetas hechas a mano que decían, «Gracias por salvarla». Pero la verdad era más pesada que cualquier celebración. Ella no hablaba mucho esos primeros días. Se mantenía cerca de Dana y respondía mejor cuando Thor estaba en la habitación. Se negaba a hablar sobre las noches en el espacio oculto o los juegos que Harold le hacía jugar. Aún así, pidió una cosa antes de dormir en su segunda noche en el hospital. ¿Puede Thor dormir aquí? Dana dijo que sí. Él se acurrucó bajo su cama y no se movió hasta la mañana. Dana luego se sentó con Paula y Mark James, los padres de ella. La reunión había sido emocional, caótica, llena de sollozos y abrazos. Pero detrás de la alegría había culpa. ¿Por qué no habían sospechado del vecino? ¿Por qué no la habían escuchado? Dana explicó que Harold Bajbricht había construido la habitación con aislamiento insonorizado, probablemente años antes. Había creado el escondite perfecto. Joanne, aunque cómplice, afirmó que nunca entró al sótano, solo siguió instrucciones. El FBI intervino poco después, vinculando a Harold con otros 2 casos de desapariciones de niños sin resolver, uno en Carolina del Sur, otro en Tennessee. Ninguno había terminado como el de ella. Ella fue la primera en ser encontrada viva, gracias a un perro que se negó a dejar de buscar. Ella finalmente habló en una pequeña reunión de prensa, sentada junto a Dana, con Thor a sus pies. Llevaba una diadema amarilla y una sonrisa brillante que solo titilaba de vez en cuando. Cuando le preguntaron qué recordaba más, respondió suavemente. Al principio seguía gritando, pero nadie me escuchó. Luego, un día, escuché un ladrido. Era Thor. Él me encontró. Se inclinó y lo abrazó. Las cámaras destellaron. Las paredes del hospital eran demasiado blancas. Eso fue lo primero que ella James le dijo a la terapeuta en su segundo día. ¿Demasiado blancas? Como esa pared, murmuró, mirando por la ventana sin realmente verla. Solía contar los bultos. ¿Qué bultos, cariño?, preguntó la terapeuta suavemente. Los de la pintura detrás de la pared. Ella nunca lo llamó una habitación. Para ella, era solo detrás de la pared. Un lugar donde el tiempo no pasaba y el ruido no importaba porque nadie podía oírla, y nadie venía. Nadie hasta Thor. Al principio, Dana no estaba segura de cuán profundo era el trauma de ella. La niña rara vez hablaba. No dormía a menos que Thor estuviera cerca. Si él salía de la habitación aunque fuera por un minuto, ella se agitaba, a veces estallando en sollozos silenciosos, otras veces encogiéndose en una bola. Dana comenzó a llevar a Thor todas las mañanas y dejarlo quedarse durante la noche. En un momento, ella preguntó si Thor era su perro ahora. Dana sonrió y dijo, «Es tuyo mientras él quiera serlo». Eso parecía calmarla. Ella a veces se sentaba junto a él, pasando los dedos por su pelaje en silencio. Cuando hablaba, lo hacía en fragmentos, pedazos de memoria, nombres sin contexto. Un juego de casa de mentirita donde el hombre con la voz suave le decía qué decir, qué comer, cuándo dormir. ¿La mujer también te lastimó?, preguntó Dana una vez. No, dijo ella rápidamente. Ella solo nunca me miró. Mientras tanto, Harold Bajbricht estaba bajo custodia, acusado de secuestro, encarcelamiento ilegal, poner en peligro el bienestar de un menor y enfrentando escrutinio federal por nuevas posibles acusaciones en otros 2 casos de desapariciones de niños en el sureste. Su esposa Joanne estaba detenida bajo sospecha de conspiración y obstrucción, aunque seguía afirmando ignorancia. Cuando los investigadores destrozaron el sótano de los Bajbricht, hicieron un descubrimiento escalofriante. Detrás de la pared donde ella había estado oculta había un segundo panel sellado. Uno que ni siquiera Dana había notado. Este no contenía una habitación, solo una caja. Dentro, ropa de niños, una cámara Polaroid rota y una mochila desgarrada que no pertenecía a ella. Las pruebas de ADN confirmaron más tarde que los artículos pertenecían a Amanda Griggs, una niña de 11 años que desapareció en Columbia, Carolina del Sur, en 1998. Amanda nunca fue encontrada. La locura mediática se intensificó de la noche a la mañana. Lo que había sido una historia de rescate milagroso ahora se estaba convirtiendo en algo más oscuro. Una historia de un depredador que había estado escondido a plena vista durante décadas. Dana no era una perfiladora,
pero algo en Harold Weitbricht le ponía la piel de gallina. La voz suave, las camisas cuidadosamente planchadas, la forma en que ofrecía té dulce durante la primera búsqueda como si fuera parte de la vigilancia vecinal. Había creado un mundo detrás de las paredes, uno que nadie cuestionaba porque nadie quería hacerlo. El FBI llamó a un psicólogo forense. Le dijo a Dana algo que nunca olvidaría. Tipos como él no solo se detienen, escalan. Si Thor no hubiera encontrado a Elle cuando lo hizo, estaríamos trabajando en una recuperación en lugar de un rescate. En el hospital, los dibujos de Elle comenzaron a cambiar. Al principio, eran principalmente círculos oscuros, garabatos, una figura alta junto a una pequeña, siempre detrás de una pared de líneas. Pero luego, lentamente, el color se coló. Un día dibujó a Thor con una capa de superhéroe. Otra vez dibujó a Dana con una gran sonrisa y a Thor lamiéndole la cara. Ella aún luchaba por dormir, pero ya no entraba en pánico cuando las luces estaban apagadas. Dana se sentó con ella en un banco del hospital una mañana. Fue el primer día que ella salió a la luz del sol desde su rescate. Llevaba gafas de sol rosadas y agarraba la correa de Thor con fuerza. ¿Estás bien?, preguntó Dana. Ella asintió, sin soltar la correa. ¿Por qué la gente pone paredes donde no debería haber nadie? Dana hizo una pausa. A veces las personas tienen miedo de ser vistas, así que construyen paredes, pero los perros, ellos ven a través de ellas. Elle miró a Thor, quien soltó un suave resoplido como si estuviera de acuerdo. En el departamento de policía de Maple Ridge, el oficial Dave Whitaker estaba revisando archivos archivados cuando encontró algo extraño. En un informe de 2013 de Georgia, una niña de 9 años llamada Sofía Ruiz había desaparecido de su patio trasero. Un vecino había sido interrogado y absuelto. Un hombre mayor que tenía un auto azul y se había ofrecido como voluntario para la búsqueda. El nombre en el archivo, Harold Weitbricht. El mismo hombre, diferente estado, diferente nombre. Había vivido bajo un alias diferente durante años. Dana fue llamada de inmediato. «¿Qué tan profundo es esto?», murmuró, hojeando los documentos. «Demasiado profundo», dijo Whitaker. «Creemos que ha estado moviéndose de estado en estado desde finales de los 80. Siempre bajo diferentes nombres. Compra casas baratas, las arregla lo suficiente para que parezcan normales y se mezcla. Y Joanne, parece que se unió a él alrededor de 2002. Antes de eso, no hay registro de que estuviera conectada con él». Dana se frotó las sienes. ¿Cómo nadie vio esto venir? Whitaker se encogió de hombros. Porque nadie quería creerlo. Y cuando eres educado, con cabello blanco y dices, «Sí, señora», la gente asume que eres seguro. A medida que la investigación se expandía, ella se convirtió en algo más grande que una víctima. Se convirtió en un símbolo. El alcalde de Maple Ridge declaró un día oficial de Thor, donde las familias se reunieron en la plaza del pueblo. Los niños recibieron helado gratis, y Thor llevaba una medalla de oro alrededor del cuello mientras ella sostenía su correa. El sheriff dio un discurso sobre la lealtad que nunca se rinde, y Dana recibió una condecoración departamental. Pero para Dana, nada de eso importaba más que lo que ella dijo después en el auto. Solía pensar que estaba atrapada detrás de una pared para siempre, susurró, mirando por la ventana. Pero Thor no vio una pared. Me vio a mí. Esa noche, Dana se sentó en los escalones de su porche tomando un vaso de té helado mientras Thor yacía a su lado. Le rascó detrás de las orejas y miró las estrellas. «Sé que te llaman héroe», dijo en voz baja. «Pero creo que lo que realmente eres es un escuchador». Thor no reaccionó mucho, solo movió una oreja y soltó un pequeño gruñido. Pero Dana sabía que él entendía. En las semanas que siguieron, ella se mudó temporalmente con su tía en Asheville, mientras sus padres recibían consejería para el trauma y reconstruían su hogar, literal y emocionalmente. Ella mantuvo la foto de Thor junto a su cama. Dana le enviaba notas de voz de Thor ladrando o resoplando al micrófono cada vez que ella tenía una noche difícil. Una noche, Dana recibió un dibujo por correo. Era una casa sin paredes, solo Thor de pie en el medio y ella sonriendo bajo la luz del sol. Se suponía que todo había terminado. Después de que ella fue rescatada, después de que Harold y Joanne Weitbricht fueron arrestados, después de que la pared cayó, Maple Ridge comenzó a respirar de nuevo.
Las luces de los porches volvieron a la normalidad. Las reuniones de vigilancia vecinal dejaron de llenarse de miedo. Las camionetas de noticias se fueron. La gente se aferró a la esperanza de que la pesadilla había terminado. Pero Dana Mercer sabía mejor. Algunos casos no terminan, evolucionan. Las cajas comenzaron a llegar 2 semanas después de que ella se mudara con su tía. Cada una con matasellos de una dirección diferente. Greensboro, luego Charleston, luego Ocala. Dentro, artículos que no tenían sentido juntos. Un guante de niño, una tarjeta de San Valentín vieja, un zapato de los 90, todo metido en carpetas de manila o mangas de cartón. El remitente. Anónimo. Al principio, Dana pensó que era una broma enferma, un extraño tratando de aprovechar la atención mediática. Pero la tercera caja cambió todo. Contenía una foto escolar de una niña de unos 10 años, cabello rubio, diente frontal astillado. En la parte trasera, escrito a lápiz, Nena, 2004, Hendersonville. El nombre desencadenó algo. Dana abrió la base de datos del FBI y realizó una búsqueda. Ahí estaba. Nina Forsythe, de 10 años, desaparecida desde marzo de 2004. Vista por última vez caminando a casa desde la escuela en Hendersonville, Carolina del Norte. Desapareció solo 3 semanas después de que Harold Bybricht vendiera una casa a 5 calles de su parada de autobús. Un escalofrío recorrió los brazos de Dana. El hombre había estado allí de nuevo, y nadie lo había visto. Llevó la foto y las cajas de evidencia a la oficina del FBI en Charlotte. El agente Preston, el líder en el caso Bybricht, revisó el contenido con una mirada que solo se endurecía con el tiempo. Teníamos sospechas de que estaba relacionado con otras desapariciones, murmuró Preston. Pero esto es directo. Alguien quiere que la encontremos. ¿Por qué ahora?, preguntó Dana. ¿Por qué después de todos estos años? ¿Por qué enviármelo a mí? Tú fuiste quien encontró a ella. O más exactamente, Thor lo hizo. De vuelta en Maple Ridge, Dana se quedó en su patrulla más tiempo de lo habitual después de su turno. Thor estaba en el asiento trasero, extendido como si fuera el dueño. Estaba descansando, pero no dormido. De vez en cuando, sus orejas se movían, siempre alerta, siempre escuchando. ¿Crees que todavía está ahí fuera?, le preguntó Dana suavemente. ¿O es esto una pista hacia otra pared? Thor la miró a través de la rejilla metálica. No necesitaba responder. La casa de los Bybricht aún estaba bajo investigación, acordonada con cinta amarilla y un guardia apostado, pero con nuevas órdenes federales, Dana recibió autorización para volver a entrar con el agente Preston y 2 técnicos forenses. Esta vez, no buscaban a ella. Buscaban a Nena. El sótano era tal como Dana lo recordaba, húmedo, pintado, casi demasiado limpio para un hombre que había mantenido a una niña prisionera. Pero ahora que sabía qué buscar, las cosas se sentían mal. La pintura en la pared donde Thor se había sentado una vez, aún fresca. Pero el resto de las paredes del sótano eran diferentes, más viejas, ligeramente desiguales. Revisa la esquina oeste, le dijo Dana a los técnicos. Escanearon la pared con una herramienta de imágenes térmicas. Al principio no mostraba nada, pero cuando acercaron la imagen, ahí estaba. Un contorno tenue, una anomalía de temperatura. Preston dio un paso atrás. Eso no es una pared de soporte. Es hueca. Dana no dudó. Ábrela. Esta vez usaron palancas. La pared se rompió hacia adentro con un gemido bajo. El yeso se desmoronó. Detrás, una cavidad no más grande que un armario pequeño. Dentro había contenedores de plástico sellados con cinta adhesiva. Dentro de los contenedores, fotos, docenas de ellas, todas de niños. Las imágenes no eran violentas, solo quietas. Fotos escolares, instantáneas espontáneas, niños jugando en patios traseros o trepando en gimnasios de selva. Pero cada foto tenía algo en común, la misma letra en la parte trasera, nombres, fechas y ciudades. Era un catálogo, peor aún, un caso de trofeos. Algunos de los niños habían sido declarados desaparecidos. Otros, horrorosamente, nunca habían sido reportados. Entre ellos, Dana encontró una segunda foto de Nena Forsythe. El mismo diente astillado, diferente ropa. La fecha decía, 6 de marzo de 2004. Primera mañana aquí.
Aquí, en esta casa. Jesús, susurró Preston. Documentó todo. Uno de los técnicos forenses levantó una foto diferente, esta vez de un niño de unos 6 años, sentado en lo que parecía un suelo de sótano con un camión de juguete en las manos. La letra en la parte trasera decía: Daniel se quedó 3 días, se fue demasiado pronto. El estómago de Dana dio un vuelco. Necesitamos derribar esta casa hasta los cimientos, dijo. Hay más aquí. Lo siento. Y Thor, él estaba al pie de la pared recién abierta e hizo algo que no había hecho en días. Ladró. A la mañana siguiente, la noticia estalló. La casa de los Vallbricht ahora se consideraba una escena de crimen activa en una investigación en curso de secuestros en serie. El término complejo sospechoso de depredador infantil comenzó a ser tendencia en línea. Padres en todo el sureste comenzaron a llamar a los departamentos de policía locales, preguntando si sus hijos desaparecidos podrían estar entre las fotos. La reacción fue inmediata. ¿Por qué no se registró esta casa más a fondo la primera vez? ¿Cuántos niños había lastimado este hombre? ¿Y cómo había permanecido Harold Vallbricht invisible durante tanto tiempo? Dana no durmió esa noche. Se quedó despierta revisando cada foto, cada nota. Algunos de los niños nunca habían sido buscados. Habían sido asumidos como fugitivos. Otros habían envejecido fuera del sistema, sus archivos acumulando polvo en gabinetes de casos sin resolver. Sacó la única foto que no podía dejar de mirar. Nena, su pequeña sonrisa, los hombros ligeramente encorvados como si nunca se sintiera completamente segura. Thor estaba sentado a su lado, apoyando la cabeza en su regazo mientras ella trazaba el nombre de Nena con el dedo. «Encontraste a ella», susurró Dana. «Puedes encontrar a Nena también». Thor no se movió, pero a la mañana siguiente comenzó a tirar de nuevo. La pista no era obvia, pero Thor seguía volviendo a un viejo cobertizo en el patio trasero de la propiedad de los Vallbricht. El cobertizo había sido considerado irrelevante en la primera búsqueda, lleno de equipos de jardinería y una parrilla oxidada. Pero esta vez, Dana miró más de cerca. Las tablas del suelo cerca de la esquina trasera parecían fuera de lugar, demasiado limpias, y el olor no era podredumbre, pero era húmedo, ligeramente mohoso, como si la tierra hubiera sido perturbada y nunca se asentara. Levantaron las tablas del suelo. Debajo, una trampilla de metal. Dana contuvo el aliento. Miró a Thor. Él la miró de vuelta, inquebrantable. «Llama al equipo», dijo. El espacio de arrastre debajo del cobertizo conducía a un túnel angosto, reforzado con madera contrachapada, forrado con luces alimentadas por batería que hacía mucho se habían apagado. Alguien lo había construido con propósito. Tal vez como un segundo escondite, tal vez como una vía de escape. A mitad del túnel encontraron una pequeña habitación, casi vacía. Había una manta en el suelo y, en la esquina, rayado en la pared con algo afilado, 3 palabras: «Nena estuvo aquí». La habitación era vieja, abandonada desde hacía mucho, pero el mensaje era reciente. Tal vez de semanas, tal vez de días. El agente Preston se inclinó. Si dejó esto, podría estar viva. Dana se quedó congelada, mirando el nombre en la pared. Y detrás de ella, Thor comenzó a gruñir de nuevo. Al principio, nadie quería creerlo. Un mensaje escrito a mano rayado en madera contrachapada: «Nena estuvo aquí», era una pista demasiado frágil, demasiado débil para sostener el peso de la esperanza. Pero para Dana Mercer y el agente Preston, era una chispa en la oscuridad. Alguien había estado dentro de ese túnel recientemente, y más importante aún, ese alguien quería ser encontrado. La habitación debajo del cobertizo fue examinada con precisión forense. Muestras de suelo, huellas dactilares, restos de tela y envases de comida fechados de solo 1 o 2 meses atrás. Esto no era un agujero abandonado de 2004. Había sido usado recientemente, quizás incluso mientras ella estaba retenida a solo metros de distancia. Pero, ¿cómo podía Harold Vallbricht haber manejado 2 escondites? No podía. No estaba solo. Las siguientes 48 horas fueron una ráfaga de llamadas telefónicas, extracciones de datos y entrevistas con todos los que alguna vez trabajaron cerca de la propiedad de los Vallbricht. Un nombre seguía apareciendo: Cliff Randall, un hombre callado de mediana edad, trabajaba para una compañía local de control de plagas, vivía solo en una caravana detrás del taller de autos de su primo, pagaba en efectivo, sin redes sociales,
sin antecedentes penales, sin multas de estacionamiento pendientes. Era, como lo expresó un detective, una sombra con una caja de herramientas. También resultó ser el hombre de mantenimiento de Harold Weitbricht. El estómago de Dana dio un vuelco cuando encontró una factura firmada hace solo 6 meses. Refuerzo del suelo del cobertizo e instalación de panel, pagado en efectivo. La imprimió y la deslizó por la mesa hacia el agente Preston. Él construyó la trampilla. Rastrear a Cliff no fue difícil. No estaba huyendo porque no pensaba que alguien lo estuviera buscando. Cuando Dana y Preston llegaron detrás del taller de mecánica destartalado, Cliff estaba sentado en una silla de jardín, bebiendo un refresco, viendo el sol desaparecer detrás de una pila de autos chatarra. Levantó la vista casualmente cuando Dana salió. ¿Algo en lo que pueda ayudarles? Sí, dijo Dana, mostrando su placa. ¿Conoces a Harold Weitbricht? No parpadeó. Hice algo de trabajo en su casa hace un par de meses. Tipo muy callado. Pagó en efectivo. ¿Por qué? Dana lo observó. ¿Alguna vez te mostró el interior de su cobertizo? Cliff se recostó en la silla. No. Solo me dijo que parcheara el suelo. No dijo por qué. No me importó. Thor, que había estado sentado silenciosamente al lado de Dana, se puso de pie. Su cuerpo se tensó. Sus orejas se levantaron. Luego, sin previo aviso, gruñó. Bajo, agudo. El sonido de algo primal reconociendo el peligro. Dana no tocó su arma, pero su mano se cernió cerca de ella. ¿Te importa si echamos un vistazo? Cliff sonrió. ¿Tienen una orden? Aún no, dijo Preston, poniéndose a su lado. Pero podemos conseguir una. Cliff los miró, divertido, pero una gota de sudor se deslizó por el lado de su rostro. Se levantó lentamente. Adelante. La caravana estaba sucia, llena de periódicos viejos, cenas de microondas a medio comer y herramientas tiradas como basura. Pero no fue hasta que Dana abrió el armario angosto que el olor la golpeó. No era podredumbre, no era basura. Champú, barato, floral, destinado a niños. Se volvió y llamó a Preston, con la voz tensa. Traigan a la unidad de escena del crimen aquí ahora. Dentro del armario, detrás de un panel falso, encontraron un pequeño compartimento. Dentro, una pila de diarios escritos con letra irregular, cámaras desechables, algunas usadas, algunas aún envueltas, una mochila azul desgarrada y una nota más. No está segura, pero lo está intentando. Preston escaneó la habitación. Ella sigue corriendo. Dana asintió. Y él la ayudó. Al menos por un tiempo. Los diarios contaban una historia extraña. Cliff había sabido de las actividades de Harold durante al menos 10 años. Nunca dijo una palabra. A veces ayudaba con la construcción. Otras veces miraba hacia otro lado. Pero en una entrada, garabateada con tinta casi ilegible, Cliff admitió que en principios de 2023 encontró a Nena. Estaba en el túnel, comiendo de una bolsa de basura. Ya no era una niña, pero tampoco era adulta. Me vio, no habló, solo corrió hacia el bosque. Al día siguiente escribió de nuevo, dejé comida, una manta. Ella la tomó. Luego, en otra entrada semanas después, rayó su nombre en la pared. Todavía está aquí. Llamaron a perros de cadáveres y drones. Los bosques detrás de la propiedad de los Weitbricht se extendían por casi 90 acres, conectados a una reserva estatal más grande. Había cientos de lugares donde alguien podría esconderse, especialmente alguien que había vivido escondido la mayor parte de su vida. Y fue entonces cuando Dana tomó una decisión que nadie esperaba. Llevó a Thor al bosque. Sin correa, sin comandos, solo un susurro suave, ve a encontrarla. Él corrió. Durante casi una hora, Dana y un pequeño equipo de búsqueda lo siguieron. Thor se lanzó dentro y fuera de las líneas de árboles, volviendo a olfatear ramas, cavando brevemente cerca de un tronco viejo. Pero luego se detuvo. No en un cuerpo, no en un refugio, en un sendero de cuerdas de ropa tendidas entre dos árboles, apenas visible a menos que lo estuvieras buscando. En la cuerda, ropa pequeña, una sábana improvisada y, clavada en la corteza del árbol más cercano, una nota: no confío en ustedes, pero confío en el perro. Preston la leyó en voz alta y miró a Dana.
Ella está mirando. Dana asintió. Y tiene miedo. Instalaron cámaras de sendero y dejaron suministros en contenedores transparentes. Comida, agua, kits médicos, cuadernos con bolígrafos. Cada mañana, los contenedores estaban vacíos. Cada mañana, aparecía una nueva nota. Algunas eran crípticas. Solo salgo de noche. La gente lastima. Los perros protegen. ¿Está Harold muerto? Otras eran desgarradoras. Todavía escucho su voz cuando cierro los ojos. Quiero ser real de nuevo. Dana escribió de vuelta con letra suave cartas que dejaba en los contenedores. Eres real. Eres valiente. No estamos aquí para lastimarte. Thor te extraña. Una nota regresó con un pequeño dibujo. Una niña acurrucada junto a un perro. El avance llegó el 9º día. Una de las cámaras de sendero captó movimiento alrededor de las 4:12 de la mañana. Una niña, delgada, rubia, con una chaqueta demasiado grande para ella. Se agachó junto al contenedor, leyó la carta dentro y, justo antes de darse la vuelta, miró directamente a la cámara. Sus ojos estaban embrujados, pero vivos. Preston llamó. La encontramos. No irrumpieron. Sin helicópteros, sin gritos. Solo Dana sentada en la línea de árboles una mañana, leyendo una carta en voz alta. No sabía si Nena estaba escuchando. Me dijeron que te fuiste demasiado pronto, dijo Dana. Eso es lo que escribió. Pero no lo creo. Creo que te fuiste justo a tiempo. Creo que luchaste todos los días. Y creo que ahora estás lista. Luego silbó una vez. Thor, que había estado sentado silenciosamente a su lado, se animó. Desde los árboles, una figura se movió. Nena, delgada, pálida, pero de pie. Y en la quietud de esa mañana susurró una palabra, Thor. Él trotó hacia ella. Ella cayó de rodillas y lo abrazó. El aire esa mañana estaba quieto, el tipo de quietud que viene justo antes de que algo se abra, no con ruido, sino con alivio. Nena Forsythe salió del bosque descalza, con los pies cubiertos de barro, sus ojos huecos, pero enfocados. No corrió. No habló. Solo caminó, un paso cauteloso a la vez, hacia el único ser vivo en el que confiaba, Thor. Él la encontró a medio camino, con la cola moviéndose lentamente, la cabeza inclinada como si recordara. Ella se arrodilló y presionó su rostro contra su pelaje, como una niña despertando de una pesadilla. Y por primera vez en más de 20 años, Nena se dejó ver. No más sombras, no más paredes. Los paramédicos estaban listos, pero Nena rechazó la camilla. Dejó que Dana le pusiera una manta sobre los hombros y caminó con ella lentamente hacia la camioneta. Aferraba un pedazo de papel de cuaderno en la mano. Una última carta que había escrito, pero nunca dejó en el contenedor. Se la pasó silenciosamente a Dana. Decía, si salgo, no me lleven de vuelta adentro nunca más. Dana dobló la nota con cuidado, la guardó en su chaqueta y asintió. Tienes mi palabra. Y la cumplió. En el hospital, examinaron a Nena por desnutrición, infección y exposición prolongada al frío. Los médicos estaban atónitos. No solo por haber sobrevivido fuera de la red durante tanto tiempo, sino porque estaba lúcida, coherente y consciente de la fecha. Sabía su verdadero nombre. Sabía lo que Harold Weitbricht había hecho. Recordaba todo. Pero cuando le preguntaron sobre los otros, los niños en las fotos, las entradas del diario, los mensajes que había rayado en los árboles alrededor del bosque, se cerró no por miedo, sino por protección. No fui la única, le dijo a Dana en privado. Pero podría ser la única que queda. El FBI confirmó lo que Dana ya sospechaba. Harold Weitbricht no solo había secuestrado y aislado a niños. Los había intercambiado, en secreto, silenciosamente, entre propiedades, entre estados, con la ayuda de otros como Cliff Randall. Nena había escapado de una de esas transferencias. Pero en lugar de correr a la policía, había corrido al bosque, confiando en que el sistema no le creería. Porque una vez, hace mucho tiempo, no lo había hecho. Llamé a una puerta una vez, susurró a Dana. Intenté decirle a una mujer que estaba en peligro. Me dijo que no la molestara de nuevo. Tenía 11 años. Ese momento rompió su fe en las personas.
Hizo falta un perro para reconstruirla. Thor permaneció junto a su cama durante 3 noches seguidas. Cuando no estaba en el hospital, paseaba por la puerta principal de la casa de Dana, como si algo estuviera inacabado. La verdad era que había hecho lo imposible 2 veces. Primero con Elle, ahora con Nena. Pero Dana sabía que Thor no solo estaba olfateando víctimas. Estaba olfateando historias que nunca se les permitió terminar correctamente. El alcalde de Maple Ridge realizó otra conferencia de prensa, esta vez televisada a nivel nacional. Detrás de él estaban Dana, el agente Preston y Thor, con un chaleco azul marino con una insignia plateada, K9 Thor, detective honorario. Personas de todo el país enviaron tarjetas, carteles dibujados a mano y donaciones al recién formado Fondo Thor, un programa diseñado para ayudar a las fuerzas del orden a reabrir casos sin resolver de niños desaparecidos usando caninos retirados con manejadores especializados. Le pidieron a Dana que lo liderara. Ella dijo que sí, pero añadió una condición: Thor viene conmigo. El caso de Nena se convirtió en una historia nacional, presentada en las principales cadenas y podcast de crímenes reales. Pero Dana limitó el acceso a las entrevistas. No es un titular, le dijo a un reportero. Es una sobreviviente, no tu próximo aumento de audiencia. Cuando Nena finalmente accedió a hablar, fue en un pequeño evento en el ayuntamiento. Sin cámaras, solo locales, familias, sobrevivientes. Estaba detrás de un podio de madera en jeans y una camisa de franela, con las manos temblando mientras desdoblaba un pedazo de papel. Su voz era baja pero firme. Solía pensar que si alguna vez escapaba, nadie me creería, dijo. Luego vi a un perro sentarse frente a una pared y negarse a moverse, y alguien escuchó. Miró a Thor, acostado cerca de la primera fila. Él me escuchó antes que nadie. Elle también estaba allí, sentada con sus padres y sosteniendo su propio dibujo de Thor. El momento en que las 2 chicas se miraron a los ojos a través de la sala fue inolvidable. Vidas diferentes, misma herida, mismo rescate. Después del evento, Elle se acercó a Nena, nerviosa al principio. Nena se arrodilló a su lado. ¿Dibujaste eso?, preguntó. Elle asintió. Ese eres tú y Thor. Nena sonrió suavemente. Parece un superhéroe. Elle susurró, lo es. La casa de los Vallbricht fue demolida en 6 semanas. El pueblo votó unánimemente por arrasarla hasta el suelo. En su lugar, plantaron un jardín abierto al público, sin puertas. Un letrero al frente decía, por los que fueron silenciados y los que se negaron a dejar de escuchar. Cada primavera se realiza una ceremonia, y cada año Dana y Thor lideran la caminata por el sendero del jardín. En cuanto a Cliff Randall, fue juzgado en un tribunal federal y sentenciado a 35 años de prisión. Testificó contra Harold Vallbricht a cambio de una sentencia reducida, pero sus palabras significaron poco. Harold murió bajo custodia 3 meses antes de su primera aparición en la corte. Un ataque al corazón, sin cierre, sin confesión, solo silencio. Pero ese silencio no ganó porque Nena aún estaba de pie. Pasaron los meses. Dana continuó su trabajo con el Fondo Thor, visitando departamentos en todo el sureste, entrenando nuevos equipos en detección K9 de casos sin resolver. Pero no importaba dónde fueran, no importaba cuántos casos reabrieran, siempre volvía un momento. Esa pared, ese ladrido, esa negativa a alejarse. Una noche lluviosa, Dana se sentó con Nena en el porche trasero de una casa segura escondida en las profundidades de las montañas Blue Ridge. Thor yacía entre ellas, ahora más canoso alrededor del hocico, pero aún alerta. ¿Alguna vez te preguntas?, preguntó Dana. ¿Qué habría pasado si no te hubiéramos encontrado? Nena miró hacia los árboles. No habría pasado otro invierno. Se sentaron en silencio por un rato. Luego Nena se volvió. Pero no estaba esperando por ti. Dana frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Estaba esperando por él. Extendió la mano y rascó detrás de las orejas de Thor. Él fue el único que regresó. Unos meses después, Thor se retiró oficialmente. Pasaba sus días acostado al sol en el porche de Dana y sus noches acurrucado a sus pies. De vez en cuando, aún se animaba con ciertos sonidos, como pasos en la grava o el suave chirrido de las bisagras al abrirse. Los instintos, después de todo, no se retiran. Pero él se ganó su descanso.
Había encontrado a los olvidados. Había desenterrado a los enterrados. Había roto paredes que nadie más podía ver. Y había recordado a todo un país que a veces las voces más fuertes son las que no hablan en absoluto. Gracias por seguir la increíble historia de Thor, Dana, Elle y Nena. Una historia de pérdida, supervivencia y la lealtad de un perro que nunca se rindió. Ahora, nos encantaría saber de ti. ¿Qué momento de esta historia tocó tu corazón más? Deja tus pensamientos abajo. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte al canal para mantenerte actualizado sobre historias reales de rescate, coraje y sanación.